Verle. Gloria al Señor que podemos el día de hoy estar juntos. De verdad, me da mucho gusto verles el día de hoy, entre semana. Gloria al Señor que apartó este tiempo para poder ir a la palabra del Señor. Y hoy vamos a ver un pasaje, hermanos, de la palabra del Señor que hemos estado meditando y que meditamos el día de hoy. Y yo creo que es un pasaje que va a desafiar nuestras vidas. Sin duda, desde que lo meditamos y desde que lo estuvimos viendo estos días, más bien el día de hoy, y pudimos meditar acerca de este pasaje, y viendo yo en la semana que íbamos a abordar este pasaje, sin duda yo creo que es un desafío, Me gustaría que me acompañara, por favor, ahí a Mateo, al libro de Mateo, capítulo 14. Y hoy vamos a ver, hermanos, la muerte del justo. Así. La muerte del justo, fíjese. Y es interesante porque cantábamos, ¿no? Hace rato el canto de que queremos ser portadores de su gloria, ¿no? Y ciertamente yo creo que así debe de ser. Debemos de reflejar delante del Señor, delante del mundo, la gloria de nuestro Dios. En otras palabras, la gloria del Señor reflejada en nuestras vidas es la vida de Cristo, en otras palabras, la vida de Cristo en nuestras vidas. Pero pocas veces nos sentamos a recapacitar qué implica todo eso. ¿Qué implica ser portadores de la gloria de Dios, no? Y sin duda, el ser portadores de la gloria de Dios es una bendición, como lo vamos a ver el día de hoy. Somos bienaventurados por lo que se nos ha dado, ¿no? Donde se nos ha puesto por la fe en Cristo Jesús. Pero sin duda conlleva algo, y ese es el rechazo del mundo. Pero el rechazo del mundo es un rechazo que en ocasiones tiende a ser de burla, y no pasa que nos digan cosas en nuestra familia, en nuestra casa, pero en ocasiones sí implica la vida. Y hoy meditábamos acerca de la muerte de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista representa el justo, el hombre justo, el hombre del reino de Dios, el hombre que está mostrando el reino de Dios, ¿no? Entonces, vamos a leer el pasaje del capítulo 14, verso 1. Lo vamos a leer hasta el verso 12. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 14, verso 1, dice: en aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, fíjense lo que le decía Juan: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traído su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos
y tomaron el cuerpo y lo entregaron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oremos, hermanos. Señor, delante de tu presencia estamos agradecidos, Señor, por el privilegio que nos das de poder acercarnos delante de tu presencia, Señor, y poder ir a tu palabra, Señor. Cuán bendecidos, bienaventurados somos porque podemos ir a tu palabra y podemos, Señor, entender y comprender tu palabra, porque tu Santo Espíritu está obrando en nosotros. Así que en esta hora, Señor, no permitas que nadie, ni los que estamos aquí y aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de la internet, podamos, Señor, terminar esta predicación, Señor, sin ser desafiados, redargüidos, exhortados, reprendidos por tu palabra el día de hoy. Toma nuestras vidas, que la obra de tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros, moviéndose en nosotros, alumbrando nuestros ojos, Señor, de nuestro entendimiento el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sin duda, hermanos, es un pasaje que sí desafía nuestras vidas, porque no es el primer pasaje ni la primera persona que muere por el Evangelio. Nosotros debemos de recordar también a nuestro Señor Jesucristo, que también fue muerto, hermanos. Esteban también fue muerto por el Evangelio, igual que nuestro Señor Jesucristo. Jacobo también fue muerto en el capítulo 12 de Hechos por el Evangelio. Y cada uno de los apóstoles y profetas que vemos en la palabra del Señor fue muerto por el Evangelio. ¿Qué representa la vida de Juan el Bautista aquí? ¿Qué representa, hermanos? ¿Qué nos está diciendo? Primeramente nos muestra, hermanos, que en este mundo lo único que vamos a obtener nosotros de este mundo es rechazo. Qué triste, ¿no? Porque por lo regular vivimos nuestras vidas en el mundo para obtener cosas del mundo. Pero, ¿cuál es la responsabilidad del creyente? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Será que esto le pasó a Juan el Bautista siendo algo aislado, que solamente le pasa a ciertas personas? Y ya vimos que no. Empezando con nuestro Señor Jesucristo, fuimos con Esteban, fuimos con Jacobo, pudimos nombrar a Pablo, a Pedro, pudimos nombrar a Juan, todos y cada uno de ellos muertos por el Evangelio. ¿Qué significa entonces eso para nosotros? Nos debe de recordar que en este mundo lo que vamos a recibir, hermanos, es rechazo. Y a veces nosotros queremos congeniar con el mundo. Pero si nosotros nos ponemos a pensar la responsabilidad que tenemos como iglesia, este es el destino que nosotros corremos. Tal vez nosotros no tenemos problemas en decir que somos creyentes, pero en otros lugares, hoy en día, en otros lugares del mundo, el decir que eres cristiano sí implica muerte. Siria, Turquía, China, creyentes que están en catacumbas, alabando al Señor con velas. No sé si vieron ustedes un video donde ahí en Siria, cristianos están en sótanos cantando al Señor, alabando al Señor. No deben de hacer ruido. ¿Por qué? Porque esos lugares, que son lugares donde la religión musulmana está presente, el ser cristiano implica muerte. Sí hay lugares donde implica esto. Pero yo quisiera hoy relacionarlo con nosotros. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? La iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad? Si nosotros vemos la responsabilidad que tenemos como iglesia, es predicar el Evangelio.
¿Cierto? Si nosotros vamos al capítulo 10, a ver, acompáñenme al capítulo 10, por favor. Solo para recordar, cuando vimos el capítulo 10, hablamos acerca de que Jesús está llamando a sus 12 discípulos. Él los llamó. Y cuando nosotros vimos este pasaje, yo les mencionaba que la Biblia nos habla de que la iglesia también es llamada. Tenemos este mismo llamado que los discípulos. Y si nosotros vamos al verso 5, dice, a estos 12 envió Jesús. ¿Sí dice o no, hermanos? ¿Sí? A estos 12 envió Jesús, ¿cierto? Ahora tenemos que pensar lo siguiente. De la misma manera como a los discípulos, nosotros somos llamados a esta gracia, a este reino de los cielos, somos llamados a este reino y también de la misma manera somos enviados al mundo a predicar del evangelio. Pero no se nos debe de recordar las palabras de Jesús en este mismo pasaje. Cuando habla, en el verso 34 dice lo siguiente. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Según lo que él dice aquí, ¿a qué vino? Va a haber división. ¿Por qué? Porque mientras alguien va a creer en el evangelio y va a creer en Cristo Jesús, las demás personas de alrededor no van a creer en él. Y déjeme decirle algo, va a haber conflicto. Ahora, aquí es interesante. ¿Por qué es el conflicto? Aquí sí, tenemos que profundizar un poquito más. ¿Hacia dónde nos lleva la vida de Juan el Bautista? ¿Por qué fue muerto? ¿Se puso a pensar hoy? Claro que sí, entendemos por qué fue muerto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por metiche? ¿Por qué? Porque estaba confrontando a Herodes con su pecado. Hermanos, ¿y cuál es la responsabilidad de la iglesia? Juan el Bautista estuvo encarcelado. En el capítulo 4, verso 12, habla de que Juan el Bautista fue encarcelado y Jesús empieza su ministerio. Cuando llegamos al capítulo 14, hermanos, y nos relata la historia donde Juan el Bautista ha sido muerto, ya había pasado aproximadamente un poco más de un año. Y es interesante lo que menciona el capítulo 14. Vamos al capítulo 14. Dice el verso 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Esta mujer, aparte de que fue esposa de su hermano y que esta mujer para casarse con este Herodes dejó a su hermano Felipe, fíjense, la mujer dejó a su hermano, se divorció de su hermano para casarse con este Herodes, aparte de que era su cuñada, vamos a decirlo así, era su sobrina, hermanos. Históricamente era su sobrina. Entonces, ¿qué es lo que dice el verso 4? Porque Juan, ¿qué dice? Le decía. ¿Cuánto tiempo estuvo encarcelado Juan? Un poco más de un año. Un poco más de un año. ¿Y sabe qué? Juan el Bautista, cada vez que veía a Herodes, ¿sabe qué le decía? No te es lícito tenerla. Hermanos, cualquier otra persona se hubiera quedado en la cárcel
si nosotros lo vemos así desde esa perspectiva, Juan el Bautista en la cárcel, ¿qué derrumba ahí? Muchísimas creencias, hermano, que hoy en día podemos nosotros tener o podemos nosotros ver a través de las redes sociales, del internet. Personas que enseñan doctrinas donde dicen que el creyente no debe de pasar ningún tipo de adversidad, que el creyente no debe de pasar por problemas, por circunstancias, que debemos de ser exitosos en este mundo. Estaba yo viendo una entrevista que le hicieron a un pastor muy famoso, hermano, pero muy famoso del ambiente cristiano en Hispanoamérica. Tiene una iglesia en Guatemala enorme, de las más grandes del mundo y de las más lujosas del mundo. Y le preguntaron y le dijeron, para usted qué es el éxito? ¿Y saben qué dijo? Para mí el éxito es cuando una persona realiza sus sueños. ¡Wow! ¿Cómo se escucha eso? Escucha padre, ¿no? Y entonces la recomendación de él, ¿qué fue? Persigue tus sueños. Verá nada más. Y entonces yo volteo a ver el capítulo 14 de Mateo y digo, pobre Juan. Este no era un hombre exitoso. Mientras que Jesús en el capítulo 11 lo compara diciendo que no ha habido nacido de mujer alguien mayor que Juan, en la cárcel y decapitado, este pastor decía que el éxito es que tú conquistes tus sueños. Por eso se los digo, hermanos. Ahora ni siquiera tienes que darle clic, ahora ya te llegan las notificaciones cuando estás viendo tu Facebook, cuando estás viendo el Instagram, cuando estás viendo Twitter, cuando estás viendo YouTube. Y entonces si yo pago un anuncio, te aparezco yo ahí, quieras o no quieras. Y entonces vas a escuchar ahí a este pastor famoso, es que el éxito es que tú realices tus sueños. Y ahí están los cristianos incautos, que no conocen de la palabra, diciendo, sí. Pero cuando vamos a la palabra, hermanos, este hombre por exponer el pecado de Herodes y negar y decirle, lo que tú estás haciendo no es lícito delante de Dios, perdió su vida. Fue decapitado, hermanos. Ahora, ¿por qué? Tenemos que entender esto. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros, hermano? Mire, ciertamente nosotros no tenemos que ofender a nadie. Nosotros el cristiano no tiene que ofender a nadie. Cuando predicamos el evangelio no tenemos que ofender a nadie ni decir cosas que no tenemos que decir. Lo único que tenemos que decir es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cierto? La palabra de Dios por sí sola, ofende, hermanos. Mire, vamos a segunda de Pedro. Busque segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Hablando de la palabra de Dios, mire lo que menciona aquí, hermanos. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Ahora, ¿cómo lo compara? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Qué es la palabra, hermanos? ¿Qué es la palabra de Dios? Es una antorcha que alumbra, ¿dónde? En lugar oscuro. ¿Qué hace la palabra de Dios? Es una luz.
El Salmo 119, 105. Para muchos es conocido, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una luz que alumbra en lugar oscuro. El mundo es un lugar de tinieblas y ahí es donde nosotros estamos. Y es ahí donde la palabra alumbra y nos deja ver el camino, nos descubre la realidad. ¿Qué es lo que hace la luz en realidad, hermanos? ¿Qué hace la luz? Pone al descubierto lo que hay, ¿no es así? Si nosotros apagamos las luces y estamos aquí con las sillas y todo esto, los cables aquí, etcétera, y apagamos todo, vamos a chocar con las sillas, con las traves, no vamos a poder bajar las escaleras, ¿no? Pero con luz podemos ver claramente qué hay, ¿cierto? Ahora, tengamos esto en mente y vayamos al libro de Juan. Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Verso 18 y 19. Mire lo que dice el verso 18. Dice, el que en él cree no es condenado. Estamos hablando de Cristo Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora ponga atención al verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras, ¿qué, hermano? No sean, ¿qué? Reprendidas. Cuando el creyente, cuando el ciudadano del reino de los cielos vive su vida conforme al reino de los cielos y habla de ese reino, de ese evangelio del reino de los cielos, su misma vida y lo que está hablando evidencia ¿qué? El pecado del mundo, hermanos. ¿Sí me explicó? No necesitamos ser agresivos, no necesitamos ser imprudentes, no necesitamos decirle a la persona algo de ella misma, no, con tan solo decirle la palabra del Señor, la misma palabra confronta su vida y entonces esa persona se siente, como dice aquí, reprendida. No por nosotros, sino por ¿quién? Por la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No solo para nosotros, porque es lo que hacen nosotros, sino también para ¿quién? Para el mundo. Y evidencia, hermanos, la palabra de Dios evidencia la forma de vida que las personas llevan. Por eso cuando nosotros venimos a la palabra, ¿qué hace con nosotros? De la misma manera, como lo dice el libro de Santiago, es como un espejo que nos deja ver que nuestra propia realidad, cómo estamos delante de Dios. Entonces yo creo que este primer punto lo pudimos entender. Lo que hizo Juan el Bautista es algo que nosotros también tenemos que hacer. ¿Sí me explicó? Para eso hemos sido llamados. ¿Para qué? Para hablar de la palabra de Dios, para hablar y evidenciar el pecado del mundo a través de ¿qué? De la palabra de Dios y de nuestras propias
vidas. Ahora, hay un segundo punto que yo quiero abordar el día de hoy. Es mucho más cómodo, claro, no decir nada y vivir parecido a ellos para no tener conflicto, para que la gente esté junto a ti. Ah, claro. La misma Biblia dice que ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay? Ninguno. Ah, ok. Pero tenemos que entender algo. Vamos al libro de Juan. Pero el capítulo 17, Juan 17. Aquí en Juan 17 es una oración que nuestro Señor Jesucristo está haciendo al Padre. Y dice el verso 11, verso 14, voy a leer el verso 14, dice, yo les he dado tu palabra, dice nuestro Señor Jesucristo, orando al Padre. Yo les he dado tu palabra y el mundo, ¿qué hizo? Miren, ¿sí entiende eso? Es sencillo. El mundo aborrece, ¿qué aborrece? Aquel que contiene y que recibe la palabra de Dios. Porque no son del mundo, como tampoco que yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermano, entonces el creyente no pertenece a este mundo, pero está en este mundo, ¿cierto? Pero miren lo que dice el verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. ¿Dónde? Al mundo. Entonces, lo que está diciendo la palabra es que nosotros tenemos que estar en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué significa esto? Vamos, por favor, a Mateo capítulo 5. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 5, vemos el Sermón del Monte. ¿Y qué es el Sermón del Monte? Jesús está diciendo y está mostrando cuál es el carácter de la persona que ha llegado al reino de los cielos. ¿Cuál debe de ser el carácter de esta persona? Y entonces nos muestra la vida del bienaventurado, del hombre feliz, del hombre dichoso. Hermanos, si usted y yo no creemos que la vida que Dios nos ha traído, a la vida que Dios nos ha traído, a ese reino, a esa salvación, a esa vida eterna que Él nos ha dado, no es lo mejor que nos pudo pasar en la vida, no tendría sentido entonces que estemos aquí. Porque el recibir el reino de Dios, el que Dios le haya placido revelar a su Hijo en nosotros, eso es una dicha, hermanos. Pero que el mundo nos agobie con todo lo demás y nos engañe diciéndonos que lo que nos ofrece el mundo es la felicidad y la dicha, hemos caído en la mentira del mundo. Porque para Dios, el que ha llegado al reino de Dios es una persona dichosa y bienaventurada. Amén. ¿Y qué dice? Esta persona es una persona que es pobre en espíritu, dice el verso 3, que sí que hemos dicho de pobreza en espíritu, es una persona entonces que reconoce su pecado, ¿no? Y en el verso 4 llora por su condición y entonces es consolada, es salvada. Pero en el verso 5, ¿qué dice? Vive en mansedumbre, se deja guiar. Verso 6, es una persona que ahora, dejándose guiar, tiene hambre y sed de justicia. ¿Y qué dijimos? La sed y la justicia, la sed y el hambre de justicia no es otra cosa que buscar vivir bajo la voluntad de Dios.
Verso 7, es una persona misericordiosa. Verso 8, es una persona limpia de corazón. Verso 9, dice, bienaventurados, ¿qué? Los pacificadores. Y aquí es donde tenemos que entender, ¿qué significa pacificador? Un pacificador es el que hace la paz, ¿no? Y Jesús, ¿qué dijo en el capítulo 10? ¿Se acuerdan? Yo no he venido a traer paz, sino espada. Esas dos cosas son distintas. Esas dos paz son distintas. La paz a que se refiere el capítulo 10 es confrontación entre los reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Una persona en una familia cree en el evangelio, pero la demás familia está contra esa persona. ¿Sí me explicó? Pero sin en cambio los pacificadores que dice aquí son aquellos que predican la palabra de Dios para que las personas hagan la paz con Dios. ¿Se acuerdan de Romanos capítulo 5, verso 1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En ese pasaje dice que esa paz es la reconciliación con Dios. ¿Qué buscamos nosotros como iglesia? ¿Qué buscamos nosotros individualmente? Hablarle a las personas. ¿Para qué? Para que se arrepientan de sus pecados, para que sean limpiados de sus pecados y entonces hagan la paz. ¿Se reconcilien con quién? Con Dios. Eso es un pacificador. Pero en el verso 11 dice, bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Una persona que vive como bienaventurado, ¿qué le va a ocurrir en este mundo? Las personas de este mundo no lo van a aceptar. Las personas de este mundo lo van a rechazar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero vivimos conforme a los valores del reino de los cielos. Somos personas distintas. Estamos en el mundo, pero no nos ensuciamos con el mundo, sino hablamos de ese reino, predicamos del reino de los cielos, ¿cierto? Y el mundo entonces, a través de eso, ¿qué se siente? Reprendido, confrontado. Y no les gusta, hermanos. Y no les gusta. Ah, ya me vas a hablar otra vez. No, ni me digas, ni me digas, ni me digas. ¿No les ha pasado? Y eso es una probadita de muchas cosas. Pero a mí me llama la atención que después de las bienaventuranzas aparezca este verso 13 hasta el verso 16. Y mire lo que dice. Vosotros sois la sal de la tierra. Wow. Sal de la tierra. Hermanos, en el tiempo de Jesús, la sal se ha utilizado en la historia para varias cosas. ¿Sí? En ocasiones, hubo en ocasiones en la historia que la sal inclusive se utilizaba para como moneda de cambio, o sea, como trueque. En algunas tribus, en algunos lugares del mundo, se utilizaba como paga inclusive para algunos trabajadores. En otras ocasiones la sal se utilizaba, hermanos, para obviamente sazonar la comida, ¿no? ¿Sí o no? Pero una de las funciones más importantes desde el tiempo de Jesús hasta ahora de la sal era el preservar los alimentos. En el tiempo de Jesús, remontémonos 2000 años antes, el uso que se le daba a la sal, el 90% del uso que se le daba a la sal era para preservar alimentos. ¿Qué significa eso? El transportar carne, el transportar pescado, el transportar
muchas cosas, ¿qué se decía? Estaban bañadas en sal. ¿Y eso qué significa? No se echaba a perder, no se podría la carne. ¿Qué dice la palabra? ¿Que nosotros qué somos? ¿El creyente qué es? La sal. Somos personas que vivimos conforme al reino de los cielos, en medio del mundo, y hablamos de la palabra de Dios que es luz, que alumbra, ¿no es así? Y al alumbrar, ¿qué hace? Evidencia lo que hay. El pecado, la corrupción, tantas cosas. Pero lo que dice este pasaje es muy importante. Miren lo que sigue diciendo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Claro, es que es bien fácil vivir una vida cristiana sin ninguna responsabilidad. Hemos sido llamados para predicar el evangelio, para extender el reino de los cielos, para esparcir la semilla de la palabra, para que esa semilla pueda encontrar esa buena tierra, un corazón que pueda vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero se nos ha olvidado. Y ahora ya no hablamos, ya no compartimos la palabra. ¿Para qué? Para no confrontar a nadie. ¿Para qué? Para no tener problemas. Se nos ha olvidado quiénes somos. Pero este pasaje nos recuerda que si no servimos para eso, porque déjeme decirle que la única manera en que el creyente esté en este mundo, ¿para qué es? No me diga que es por nuestra bonita carita, por nuestra linda carita. ¿Para qué es, hermano? Si no es para predicar del evangelio, si no es para evidenciar y para dar a conocer el reino de los cielos, entonces ¿para qué es? Si no es para hablar de Jesucristo, de nuestro Señor que nos salvó, ¿para qué es? El mundo vive para vivir su vida como bien le parece. ¿Nosotros para qué vivimos, hermano? El creyente, la iglesia, ¿para qué vive? ¿Cuál es su razón de ser en este mundo? Hermano, ¿cuál es su razón de ser? Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Para lo único que sirve es para ser pisoteada por los hombres. Y sí, nos amoldamos al mundo, nos parece perfecto las cosas que hacen, no hay distinción, estamos juntos, no hay distinción si somos creyentes o no, para ellos les da igual entonces qué hacen y qué no hacen. No se sienten bien cómodos con nosotros ahí. Si la sal se pone en un salero y tú estás comiendo y no le echas la sal, ¿de qué sirve, hermanos? Y estamos arrinconados en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros cuartos, sin decir absolutamente nada, sin reflejar absolutamente nada, sin evidenciar absolutamente nada del reino de los cielos en nuestras vidas. Y así nos parece vivir perfectamente y pasan días, meses y años y así estamos. Pues es fácil. ¿Para qué servimos, hermanos? Dígame, ¿para qué servimos? Si el mundo se siente cómodo contigo en medio, si la gente no dice, híjole, dijo una grosería, perdón, estando tú presente y ya le da igual si lo dice o no, es porque no has dicho quién eres, porque no has evidenciado quién eres. Y al mundo le da igual. Y entonces para lo único que sirve es para ser ¿qué? Pisoteado.
Dice el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo el almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están, ¿dónde, hermano? En casa. Así alumbre, miren lo que dice el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras, ¿qué? Buenas obras. ¿Qué serán las buenas obras aquí? A ver, ¿qué serán las buenas obras aquí? No se debe de olvidar el contexto. ¿Las buenas obras cuáles son? La vida del bienaventurado. ¿Cómo vive? Se deja guiar. Busca satisfacer la voluntad de Dios. Es una persona misericordiosa. Tiene hambre y sed de justicia. Es una persona de limpio corazón, que no se contamina con el mundo, que busca vivir siempre en santidad. Es una persona que busca pacificar al hombre con Dios. Habla del evangelio para que ese hombre se reconcilie con Dios. Pero es que si vivimos así, ¿qué va a haber? Rechazo. Sí. En el trabajo, en la escuela, en la casa. Parece que esa historia de Juan el Bautista no tiene nada que ver, ¿no? Pero es que la iglesia hoy en día le ha parecido mejor callarse y no decir nada. ¿Y sabe qué es? Amoldarse al mundo. En esta semana pasada hubo una noticia internacional que sí debe de preocuparnos. Y nos debe preocupar a nosotros porque es un ejemplo de lo que está pasando con la iglesia, hermanos. Hay una iglesia en el mundo que se llama la iglesia anglicana. No sé si ustedes han escuchado acerca de esa iglesia. La iglesia anglicana. La iglesia anglicana es la iglesia protestante más grande del mundo. Es la iglesia anglicana la iglesia oficial del Reino Unido, vamos a ponerlo así. Tiene muchos más en otros países, pero en Reino Unido es la religión oficial. Es la religión del Estado, vamos, pues del rey. La reina Isabel era la principal de la iglesia anglicana, vamos a decirlo así. Y ahora el rey Enrique, ¿no? Que ahora la sucedió su hijo, él es el principal en esa iglesia. Tiene en el mundo, hermanos, tiene 90 millones de miembros en el mundo. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues decidió dos cosas en la semana pasada. Decidió bendecir a las parejas homosexuales. Les abrió las puertas y decidió bendecir a las parejas homosexuales. Y después de eso, hizo como un concilio entre esa misma iglesia, donde están estudiando el quitarle el pronombre él a Dios, para no ser ofensivo y ser incluyente. Ya no decirle padre, sino decirle madre o ella. La iglesia anglicana con más de 90 millones de miembros. Esto es un ejemplo de lo que la iglesia está viviendo hoy.
para que no haya confrontamiento, para que no haya problemas, vamos a ser incluyentes. Nosotros, ¿cómo influimos al mundo de nuestro alrededor, hermano? No al mundo entero, de nuestro alrededor. ¿La gente sabe que eres creyente? Y si eres creyente, ¿cómo se refiere a ti en ese lugar donde estás? En tu casa. ¿Influyes al mundo como sal y luz? ¿O has perdido tu sal? Y para lo único que servimos, hermanos, es para ser pisoteados. Por eso nadie nos dice nada, ni hay confrontación. ¿Qué nos muestra Juan el Bautista? Evidenciar el pecado. ¿Por medio de qué? De la palabra. Y a veces ni eso queremos hacer. Hermanos, es tiempo de despertar. Es tiempo de verdaderamente vivir lo que dice la palabra del Señor. Si tú piensas que hacerte a un lado y vivir al ahí se va en tu casa, está bien. No digo que no, se vale. Pero esa persona, hermanos, no es una persona creyente. Dice Pablo a Timoteo, porque el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y es una realidad. ¿Tú quieres vivir la vida de Cristo? ¿Qué va a decidir el mundo? Te va a rechazar. Y aquí no nos va a costar nuestra vida. Bueno, eso esperemos, ¿no? Pero si no nos cuesta ni siquiera la vida y vivimos así apáticamente, eso quiere decir, hermano, que estamos todavía más mal de lo que vemos, lo que podemos nosotros mirar. Despertemos, hermano, despertemos. ¿Quiénes somos y cómo estamos viviendo en este mundo? Oremos, hermano.